Nosotros creemos que el proceso de bloqueo es una prohibición a Cuba o a Venezuela o a Irán de hacer actos de comercio. La verdad es que es una limitación para cualquier país de hacer actos con nosotros. Y eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque significa que va a afectar la capacidad de relacionarse de terceros países con nosotros bajo la amenaza que les va a traer una consecuencia en el sistema estadounidense. ¿Qué vemos ahí? Esa concreción. El cambio político de la región ante esto, por ejemplo, sería favorable con la necesidad de reconectar por vía aérea a Venezuela, que lo veníamos viendo ocurrir y que es una necesidad urgente para el pueblo de Venezuela, que ahora tiene, por ejemplo, una importante población migrante y está centrada precisamente hacia el sur de América Latina. Esas familias que son titulares del derecho a la reagrupación familiar, a la visita familiar, necesitan una interconexión más económica, más directa con esos países. Que la podía proporcionar el Estado venezolano. Entonces, ¿qué vemos? Hay una advertencia para los gobiernos que están asumiendo desde la izquierda que no se sumen a procesos nuestroamericanos, que no se sumen a progresos que se separen del modelo hegemónico y se mantengan en una izquierda simbólica, en una izquierda progresista. Ese es el objetivo de fondo, el objetivo fundamental. Y el otro es hacer un golpe de fuerza, claro, en el cual se delimita hasta dónde llega la capacidad de cooperación, de colaboración de los países con Venezuela. Y esto es muy interesante, porque nosotros empezamos el año oyendo hablar de las posibles licencias a Venezuela, pero las licencias las decide Estados Unidos en función de sus propios intereses por la situación que tiene los precios del petróleo, por la situación de la guerra. Entonces, si a Estados Unidos le conviene en su agenda, porque sus empresas se lo piden, desde su posición de poder, puede relajar la situación en Venezuela, pero no lo pueden hacer terceros países, que a los terceros países no pueden mantener su comercio, su relación con Venezuela, porque el marco de la prohibición sigue allí. Entonces, este proceso que tiene visos de chantaje, que tiene además la capacidad de alimentarse con que los procesos y los gobiernos en general después de la pandemia han perdido elementos de la fuerza política que los respaldaba, se alimenta allí poniendo a los gobiernos contra la pared, advirtiendo esa situación y además como quien lleva un gotero de hasta dónde puede llegar la situación de recuperación, de normalización de Venezuela. Se flexibiliza por un lado cuando conviene a los intereses de las empresas estadounidenses y al gobierno estadounidense, pero se mantiene la presión, la mano sobre el cuello de los gobiernos progresistas. Claro, porque lo que nunca se va a relajar es quien decide en la lógica de la capacidad de lo que ellos llaman la diplomacia coercitiva. Y la diplomacia coercitiva viola la Carta de Naciones Unidas porque significa que el principio básico del que se sostiene el derecho internacional no existe. El derecho internacional se basa en un acuerdo de que aunque en la fuerza real, por las armas que poseemos o el tamaño que tenemos, somos diferentes, vamos a decir que somos iguales y por eso tenemos la misma capacidad de voto en las Naciones Unidas y por eso tenemos relaciones que deben ser bilaterales y que nos ponen en un plano en el que todos los estados son soberanos, que es diferente a esta lógica, porque esta es una lógica en la cual se aclara que aquí hay un proceso de subordinación ante un actor mayor que determina a quién pues ponen en la esquina del patio y a quién castiga si se acerca a hablarle al que tenemos en la esquina del patio. ¿Dónde queda el derecho internacional? ¿Dónde quedan las organizaciones como las Naciones Unidas, garantes de la legalidad global? Ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo... Porque no se han pronunciado, ¿no? No, nosotros tenemos... Y en muchos otros casos tampoco se han pronunciado. Tenemos que hay un proceso mediante el cual los bloqueos son denunciados. Por ejemplo, uno de los casos votados es el de Cuba. Claro. En el caso de la organización, cada vez hay iniciativas de países bloqueados que se acercan para denunciar esta situación y también vemos, por ejemplo,
que de reciente data las Naciones Unidas crea una relatora sobre el orden justo internacional y ahí vemos estas actuaciones. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que la denuncia de este caso nace desde Venezuela, que el Estado lo está atendiendo judicialmente con los equipos de abogados que tienen esa tarea. Diplomáticamente, tomemos en cuenta los comunicados de la Cancillería, la acción de reclamo que hizo la Asamblea Nacional ante la Embajada y adicionalmente, que es la parte en la que estamos trabajando, mediante el proceso de sumar voces y analistas para valorar cuál es esta situación y cuáles son sus consecuencias. Porque lo más importante es darnos la tarea de ver qué significa que una población, unos trabajadores, estas personas que llegan a Argentina, son objeto de un juicio que no tiene certeza de qué les está pasando, pero la única causa es que son venezolanos. La única causa es que estaban en un avión de bandera venezolana. Y esto también afecta fundamentos de derecho internacional, como la prohibición de discriminar y la prohibición de criminalizar en función de la nacionalidad de una persona. Que para que ello sea objeto de una investigación tiene que haber antes un elemento de presunción fuerte, no una determinación posterior, porque toda persona debe ser presumida inocente. Los tribunales argentinos actúan en contra de Venezuela, por supuesto, pero el gobierno argentino pareciera respaldar estas medidas judiciales. Es una situación en la que... Una situación difícil en las relaciones para ambos países, ¿no? Sí, sin embargo hay que tomar en cuenta también otras cosas. ¿Cómo entender eso? Recientemente llegó un embajador de Argentina a Venezuela. Lo acaban de nombrar, sí. No están rotas las relaciones. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una embajadora en Argentina. Nosotros vemos allí que hay un trabajo de la Cancillería muy delicado y que sí se ha marcado desde Venezuela, que Venezuela espera que el gobierno argentino actúe de acuerdo, además, el marco histórico. ¿El gobierno argentino puede actuar? ¿De qué manera? Allí nosotros vemos que los sistemas son diferentes, pero que Venezuela le está pidiendo al Estado argentino como Estado que respete el derecho internacional, que debata y busque la manera de que realmente no se sumen al concierto de situaciones y de personas que nos bloquean. ¿Qué vemos nosotros allí como un tema realmente muy valioso? Nosotros vemos que Venezuela le pide a Argentina que aplique su propio